Hola, este es nuestro tercer intento del día de hoy. Vamos a ver qué pasa. Espero que me tengan paciencia. Soy novata en estas tecnologías, pero no sé, dice que hay algo en internet que está fallando. Esperemos que Francisco se nos pueda conectar pronto. Aquí te tengo, vamos a intentarlo otra vez. Hola, bueno, no sé qué pasa, pero acá estamos. Sí, hoy está el internet tomándonos el pelo un poquito. Así es, y ya solo somos tú y yo en este momento, pero bueno. Ah, Que solo estamos tú y yo en este momento. Ah, no, ya. Hola Magalita, ¿cómo sí, vas? no, yo ya veo, por lo menos aquí veo que hay varios que se están uniendo. Sí, ya de a poquito se empiezan a conectar. Espero pues que no tengamos más dificultades por el día de hoy. Gracias por la paciencia. ¿Cómo Sí, estás no. tú? Por favor, cuéntanos de ti, cómo está tu familia. Para los que se están conectando, porfa, preséntate, cuéntanos de tu vida. Mejor dicho. Bueno, a ver, yo te cuento. Yo soy Francisco Javier Carmona Armero, el director de Ananqué Conciencia Sistémica, que por ahí es donde tú me conoces. Soy psicólogo, filósofo, teólogo, pedagogo. Imagínate. Durante 35 años más o menos estoy en este proceso de acompañar desde lo espiritual y desde lo psicológico a las personas. Me ordené sacerdote en una congregación religiosa que se llama la Compañía de María. Entré en el año 85 y en el año 2007 pedí la dispensa del sacerdocio y después en el 2011 me casé y soy el padre de Luciana y desde el 2004 trabajo en las constelaciones familiares, una herramienta terapéutica creada por Bert Hellinger. Digamos que la vida me dio la oportunidad de ser, voy a decir así, la primera persona que en Colombia llevó al ámbito académico las constelaciones familiares, porque desde el 2006 hasta el 2015 tuvimos cursos de formación, diplomados y talleres permanentes en la Luis Amigó sobre constelaciones familiares. Y entonces creo que eso permitió pues que esta herramienta terapéutica entrara en el mundo académico, lo impregnara y se validara pues también como una práctica seria, ¿cierto? No una cosa ahí hecha de cualquier manera, sino que los que estuvieron en la Luis Amigó, que fueron bastantes personas, porque cada año teníamos dos cortes, más o menos de 30 personas en los diplomados, pues tuvieron la oportunidad de conocer los fundamentos epistemológicos y la teoría en serio de constelaciones. Y ya en el 2015, por cosas de la vida, porque fueron muy curiosas, en la universidad nombraron como director del programa de psicología a una persona que quitó las constelaciones familiares de todos los lugares, y entonces yo emigré y fundé Ananqué, y al finalizar el semestre a él lo quitan de director académico, entonces es como si la vida lo hubiera puesto a él ahí para que yo pudiera emigrar a Ananqué. Ananqué es un centro de formación y de terapia, y recibe el nombre de la primera diosa que existió en la mitología, que es Ananké, la protodiosa, y que significa la diosa del destino. Entonces, la fuerza que se encarga de vigilar para que cada uno de nosotros ocupe el lugar que le corresponde en el destino y para que lo realice, ¿cierto? Y para lo que realice. Eso es lo que significa Ananké. Y
ya, pues aquí hacemos toda la formación que dábamos en la Luis Amigo y un poco más de todo eso. Así que tenemos una formación en constelaciones familiares que dura 2 años. Tenemos una formación en un trabajo propio que lo llamamos constelaciones de vínculo y trauma. Esa ya es una creación nuestra como Anankei. Ya iniciamos la segunda promoción con mucho éxito de todas estas personas y bueno, y seguimos con los talleres, con los cursos de formación. Qué maravilla. En eso andamos, Lili. Pues primero agradecerte, para mí es un honor, muy una maravilla tenerte. Quiero contarles que yo estoy agradecida de manera personal porque fuiste un acompañamiento y un apoyo en momentos muy difíciles de mi vida y la verdad que esas cosas se llevan en mi corazón, eso nunca se olvida. Si alguien me llega a preguntar sobre constelaciones familiares, directamente lo remitiría a ti y a tu equipo de trabajo. Estoy muy, muy agradecida. Bueno, aquí hay muchas personas que se nos van a conectar y que no tienen ni idea qué son las constelaciones familiares. ¿Cómo nos puedes explicar en términos sencillos qué son? Mira, en los términos que a mí más me gusta explicar, la palabra constelación, cuando uno busca el diccionario, te dice conjunto de elementos. Y ahí viene la parte subrayada, que ordenados forman una figura. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las constelaciones familiares? El presupuesto fundamental. Para que en la vida todo fluya, es necesario restablecer el orden en las relaciones y en los vínculos que tenemos. La palabra orden significa ocupar el lugar que nos corresponde. Nosotros con mucha facilidad abandonamos el lugar que tenemos en la vida. Pasa un evento y nosotros, sin querer queriendo, estamos representando a un hermano que falleció en la familia. Estamos representando a los abuelos porque nos comportamos como los papás de nuestros papás. Entonces, abandonamos, o peor, pues somos la mamá del esposo o el papá de la esposa. Suele suceder. Y entonces, nada de eso permite que nosotros tengamos la figura, una relación de pareja fluida, una vida económica próspera, una vida saludable, una vida en consonancia con nuestro destino. Entonces, eso es lo que significa constelaciones, restablecer el orden. Nosotros tenemos 2 miradas, ¿cierto? Entonces, la primera mirada es el sistema familiar. Entonces, todos nosotros provenimos de un sistema familiar, ¿cierto? Ninguno de nosotros se dio por generación espontánea. ¿Qué llevamos? ¿Qué llevamos en la vida? Por la historia de papá y de mamá. ¿Cierto? Algunos cogen y dicen, no, es que nosotros somos 50% papá y 50% mamá. Yo debato eso porque somos 100% papá y 100% mamá. Porque en el momento en que ambos se unen, lo que entregan no es un 50%, lo que entregan es el 100% del ADN, del material genético que va a constituir nuestra vida. Entonces somos 100%. Pero no solo llevamos, ¿cierto? No solo llevamos la parte biológica con nosotros, sino que llevamos también la historia emocional de nuestros padres. Una historia emocional que se va transmitiendo por la forma como nos vamos vinculando con papá y con mamá. Entonces, no estamos solos, ¿cierto? ¿Quién determina, perdóname, te voy interrumpiendo, quién determina ese orden? ¿Sabes por qué estoy pensando? Porque ahora con las variedades de familias que hay, de una madre, de 2 madres, de 2 padres, de 2 madres, o sea, ¿de dónde viene ese orden? ¿Quién define ese orden? Tema pues, familiar. Lina, mira, eso de que yo tengo 2 mamás, 3 papás, digamos que esa es una cuestión más bien de tipo lingüístico.
el término no es muy preciso, pero digámoslo así para que nos podamos entender. Porque en realidad, mi papá y mi mamá es aquel que me engendró. Ok. Porque yo llevo el material genético del hombre y de la mujer que se juntaron para darme la vida. Entiendo. ¿Cierto? Yo puedo coger y decir, esta persona me cogió bajo su cuidado a los 2 años y me ha dado un amor, ha sido una figura muy significativa en la vida mía y ha podido llenar el vacío que mi papá dejó cuando se marchó de la casa. Pero yo no puedo llegar a decir que ese es mi papá porque es que los genes son de la persona con la que me engendraron. Y es más, ¿cierto? Un fenómeno que uno ve constantemente en los niños que son adoptados. Llega un momento de la vida donde empiezan a hacer todo lo posible por ir a conocer a sus papás biológicos. ¿Cierto? Hay un elemento en la conciencia que hace que los busque, o si no hace que los busque, por lo menos hace que los odie con toda el alma. Y entonces, o sea, sabemos que nuestra relación más estrecha es con aquellos que nos transmitieron la vida. Y uno lo nota también cuando por ejemplo, un niño que ha sido adoptado y empieza a sentir el impulso de conocer quiénes fueron los que lo engendraron, los padres adoptivos empiezan a tener miedo de que los dejen de querer, porque también, aunque los hayan tomado a las 2 horas de nacido, esos padres adoptivos en su corazón saben que ellos son solo de corazón, pero que el vínculo más fuerte es aquel vínculo que nace de quienes nos engendraron, de haber sido engendrados, ¿sí? Okay. Ya lo otro son concepciones sociológicas, maneras de definir, pero los vínculos esenciales son papá y mamá, las personas que me engendraron. Perfecto. Eso que tú dices que es cierto, que tendemos a salirnos del orden, a salirnos de la fila, diría yo, pasa por el aprendizaje que cada uno tiene que hacer en la vida. De hecho, ¿hay alguna familia ordenada? O sea, ¿hay algún sistema que realmente llegue a ordenarse? Primero, la pregunta es chévere porque, primero, nosotros tenemos la concepción de que las familias que hay familias disfuncionales, ¿cierto? Entonces todos sufrimos y decimos, es que mi familia es disfuncional. No, lo disfuncional es lo que no funciona, ¿cierto? Y toda la familia funciona. Lo que pasa es que hay unas que funcionan desde el amor, otras desde el garrote. Y cada familia tiene una lógica de funcionar distinta, ¿cierto? Entonces, yo decir, no, es que hay una familia funcional, es como querer meter a todo mundo por un caminito y decir, no, es que el modelo de familia es este, ¿cierto? Entonces, modelo de familia, papá, mamá, abrazando, besando a los hijos. No, es que también hay familia donde el papá y la mamá son incapaces de besarse entre ellos y besar a los hijos, todos son familia. ¿Qué es lo que uno tiene que lograr identificar? ¿Cuál es la lógica de la relación que se da entre papá y mamá y después entre la pareja, o sea, entre ese hombre y esa mujer con respecto a los hijos que engendran? Entonces eso es lo que hace funcionar la familia, ¿cierto? Después, esas lógicas que se generan al interior de la familia van a generar una cosa que es muy fuerte y es la lealtad. Entonces, todos, absolutamente todos, somos leales con nuestro sistema familiar. Entonces, un hombre y una mujer se conocen y empiezan, que las dificultades en la relación de pareja no son ni siquiera del hombre y de la mujer. Si se detienen un segundo a pensar, se van a dar cuenta que esa dificultad en la relación de pareja es porque yo quiero que las cosas funcionen como funcionaban en mi familia y yo quiero que funcionen como funcionaban en mi familia.
Entonces, O de una pronto todo relación, lo contrario, ¿no? De lo que uno ve en la familia. Si ve una problemática muy grande, quiere hacer otra cosa completamente diferente. O en el exacto, inconsciente uno siempre tiende a repetir. en el inconsciente, porque es que en el inconsciente uno tiende siempre a repetir. Y además porque pasa una cosa muy sencilla. Todo aquello que yo rechazo es con lo que más fuertemente me quedo vinculado. Entonces uno coge y dice, en la vida yo voy a ser como mi papá. Y Ujú, cuando uno voltea y mira, es peor que el papá, ¿cierto? ujú. Porque Sí, todo claro. lo que rechaza, todo lo que rechazamos se convierte en nuestro destino. ¿Y Ujú, por qué se convierte en nuestro destino? Porque todo el tiempo estamos tan pendientes de no hacerlo que lo terminamos haciendo porque ese es el horizonte de nuestra vida. La única manera donde uno puede florecer tranquilamente es cuando uno agradece. Mira, tú te quedas reprochándole a una pareja anterior que no te valoró como mujer. Tienes a esa pareja anterior aquí en la mente y en el corazón todo el tiempo. Un día coges y dices, pues qué va, gracias por lo que recibí, gracias por lo que di, gracias por lo que viví, gracias por lo que dejé de vivir. Y a partir de momento el otro desapareció de la vida. Y ya lo dejas de tener en el horizonte. ujú. Y entonces, ¿qué es lo que nos permite alcanzar la libertad? El agradecimiento. Y el agradecimiento es una cosa muy sencilla. Comprender que nadie nos va a dar todo lo que nosotros esperamos. Porque todo lo que nosotros esperamos finalmente no es más que nuestra expectativa. ¿Cierto? Y como dice una oración de la psicología Gestalt, yo no nací para cumplir tus expectativas y tú no naciste para cumplir mis expectativas. Yo falto de amor a ti cuando me olvido de mí y me dedico a cumplir tus deseos y tus expectativas. Qué Y bonito. falto de amor a ti cuando quiero que tú te olvides de ti para cumplir mis expectativas. Ujú, Además, por una cosa muy sencilla, las expectativas no son más que una ilusión. ujú. El amor se da entre personas reales, ¿cierto? Y las personas reales, pues tenemos muchísimas cosas lindas, pero también tenemos una serie de limitaciones y la relación de pareja consiste en lograr construir el amor con lo que cada uno puede aportar. Porque con lo que el otro no puede aportar, lo único que nos espera es el sufrimiento. Qué tan bonito. Yo Y hablaba con mi novio en estos días, una pregunta así loca es, ¿qué pasaba cuando no existían todas estas técnicas psicológicas de autoconocimiento? Cuando no existía o el enneagrama, o bueno, una cantidad de herramientas que la gente puede tener hoy. ¿Cómo vivía la gente hace 50, 60, 100 años? ¿Y por qué ahora, digamos, esta búsqueda de cada uno de conocerse? a ver, Lenilla. A ver, primero vamos a ver cómo lo ponemos. Pongamos como dos puntos de reflexión. Uno, Ujú, las herramientas de autoconocimiento han existido toda la vida, ok. toda la vida. O sea, cuando Aristóteles entra al oráculo de Delfos y pregunta cuál es el principio de la sabiduría, el oráculo le contesta, conócete a ti Conócete a ti mismo. Y a mismo. partir de ahí ya empezó la exploración del ser humano sobre sí mismo. ¿Sí? Ok. Porque lo que nos hace humanos y lo que nos ayuda a desarrollar nuestro potencial es la conciencia de quiénes somos nosotros. ¿Verdad? Ujú. Entonces, uno mira la historia de la humanidad y se va dando cuenta que el ser humano se ha ido constituyendo porque ha ido tomando conciencia de sí, se ha hecho preguntas acerca de Ujú, sí. ¿Cierto? Bueno, entonces, y han habido, pues, la espiritualidad te ha dado una cantidad de herramientas, bien sea el budismo, bien sea el cristianismo, por mencionar pues dos con mucho impacto, pero todas te han dado herramientas para tú conocerte a ti mismo, desde siempre, porque donde haya un ser humano que diga qué sentido tiene la vida o qué es la felicidad, ya apareció la espiritualidad. ¿Cierto? ujú. Y ya todo ese proceso por alcanzar la espiritualidad es autoconocimiento. Por alcanzar la felicidad es autoconocimiento, Ujú. necesariamente. Ok. Ahora,
en el proceso de evolución, ¿cierto? La conciencia se va expandiendo. Y en ese proceso de expansión de la conciencia, ya vamos llegando al conocimiento de unas herramientas que nos permiten vernos, digámoslo así, que nos permiten vernos. Pero mira, tú ves el enneagrama y es 5.000 años antes de Cristo, los orígenes pues por allá. Tú ves el tarot y es por allá lejísimos en la Babilonia antigua. El tarot era una cartilla ética, ¿cierto? Era una manera de enseñar a vivir éticamente. No era una cosa para el destino. Hay un libro de una psiquiatra que se llama Sally Nichols, que se llama Jung y el tarot. Es bastante interesante y bien fundamentado, y ahí tú vas a conocer la historia del tarot y te vas a dar cuenta de que es una herramienta hasta terapéutica, ¿cierto? También te vas a dar cuenta, por ejemplo, que en el siglo XV existen unas figuras que son Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, que toda su enseñanza espiritual no es otra cosa que autoconocimiento. Solo que ahora somos más sensibles, ¿sí? Ahora nos vamos dando cuenta que la vida es diferente cuando tenemos conciencia de ella. Pero digamos que eso, nosotros estamos bebiendo vino viejo. Entiendo. Estamos Y bebiendo vino me viejo. parece súper prudente tu palabra diferente, porque es un camino difícil. No quiere decir que empezar a entrar en conciencia o conocerse sea ya la plenitud, la felicidad. Hay unos memes y unos chistes que dicen que el camino de espiritualidad es como dar tumbos y estar rodando por un precipicio, porque en verdad eso no es nada fácil. Y a veces uno se pensaba porque la gente vive, los que digamos no están conscientes o no les interesa o viven como relajados, como tranquilos. En cambio ahora de pronto es un poco confuso de qué cansancio estarse preguntando todo el tiempo, y esto para qué, y mi familia, mis antepasados. Y ahí amarro la pregunta como ¿en qué momento podríamos buscar la ayuda de las constelaciones familiares? ¿Cuándo nos las recomiendas? ¿Cómo se utilizan? Bueno, a ver, yo creo que todas las herramientas uno las puede buscar el día que se hace la pregunta, ¿yo cómo puedo fluir en la vida de la mejor manera posible? ¿Sí? Okay. Por ejemplo, el enneagrama. El enneagrama a mí me parece una herramienta súper chévere, porque el enneagrama te enseña cómo es vivir desde el ego y cómo es vivir desde la esencia. Entonces, el ego es la identificación de nuestro sí mismo con el dolor. Y la esencia es la liberación de nuestro yo del dolor. Entonces, mira, cuando yo cojo y me doy cuenta de que estoy sufriendo muchísimo, que estoy haciendo sufrir muchísimo a otros, yo ahí encuentro una herramienta súper válida. Cuando yo cojo y digo, yo parece que estuviera como haciendo las mismas cosas que están haciendo mi papá y mi mamá. Me acabo de separar a la misma edad en que se separó mi mamá. Acabo de tener un hijo a la misma edad que tuvo mi mamá el primer hijo, y lo tengo en las mismas circunstancias. Cuando yo digo, yo estoy metida en un círculo de repeticiones. Entonces ahí es el momento donde uno dice, vení, es que constelaciones es la herramienta que te ayuda a comprender esto, ¿sí? No es la única, ¿cierto? Claro. No es la única. Pero ¿qué es lo que pasa? Que constelaciones te va a integrar las dinámicas inconscientes, la conexión con los ancestros, te va a conectar con el sentido o con la percepción de la vida tal y como es, porque
En constelaciones insistimos muchísimo en que la vida es como es, no como tú la enseñas, no como tú la proyectas, ¿cierto? Y que el verdadero progreso del ser humano está en decirle sí a la vida como es y a los demás como son. Pero para poder lograr eso, yo me tengo que liberar de las implicaciones sistémicas, tengo que... Pero, por ejemplo, otra herramienta que te ayuda es la psicología analítica. La psicología analítica te va a proponer el camino de la individuación. Y el camino de la individuación es salirte de esos vínculos con padre y madre que no te dejan ser. Ahora, ¿por qué constelaciones? Porque en un proceso analítico tú te puedes tardar en comprender las cosas a varios años. Y tú que has vivido la experiencia en constelaciones, uno logra comprender hasta en menos de una hora muchísimas cosas que uno de otra técnica tardaría mucho. Entonces, en ese sentido, ¿qué es? Un profesor de psicoanálisis de la Luis Amigó, que se llama Hernando Bernal, él solía coger y molestando me decía, las constelaciones son psicoanálisis express. En una constelación tú descubres un montón de cosas de las que no eras consciente, las traes a la conciencia y luego pues las puedes integrar porque se trata de integrarlas, se trata de hacerlas parte de la vida y lo más importante, aprender a no sentir vergüenza de nada de lo que hemos vivido nosotros ni de lo que han vivido nuestros padres. Porque todo lo que se ha vivido hace parte de nuestra vida. ¿Cierto? Tú estás hoy frente a estas cámaras y yo estoy frente a estas cámaras hoy conversando con la gente gracias a todo lo que hemos vivido. Porque si le quitáramos un capítulo, como dice una viejita de 98 años en un taller que yo estaba dando, me dice, es que yo le quito un solo segundo a mi vida, ya cambia toda mi vida. Es verdad, qué bonito. ¿Nosotros qué somos? El resultado de todo lo que hemos vivido. ¿Cierto? Y bueno, yo quiero dar testimonio, perdóname, te interrumpo. Yo viví esta experiencia y les puedo decir que es una cosa increíble. Por escépticos que sean, por poquito que uno entienda, porque también ahorita quiero que nos expliques más o menos cómo funciona. Yo hago un símil y yo digo que se parece mucho a un juego de ajedrez. Hay un artista, un director de orquesta que tiene que ir dirigiendo cómo está funcionando toda la constelación. Y como yo soy un poquito escéptica para muchas cosas, llegaba como con incredulidad, muy bien recomendada, gracias a Nani Cerón, Ana María Cerón, y llegué muy bien recomendada, pero yo decía, ¿esto cómo funcionará? Y estar ahí es increíble, vivirlo es increíble. Yo quiero invitar a las personas que hoy están en vivo conectadas con nosotros y los que después vayan a ver este video, que se den la oportunidad. Además, fíjate que tú dices lo de express, me parece muy bonito, cuando uno no genera adicción o dependencia a un terapeuta o a una terapia. Es una cosa que puedes hacer una vez en la vida o una vez cada tanto, pero para eventos puntuales. No te amarra, no genera dependencia. Entonces, si me ayudas explicando un poquito cuál es la dinámica y cómo funcionan esas constelaciones, qué es lo que uno hace. Mira, voy a intentar explicarlo muy sencillo, ¿sí? Muy sencillo. Vamos a suponer que yo estoy en una relación, ¿cierto? Estoy saliendo con alguien. Y un día digo, ya llegó el momento de que yo formalice esta relación. En el momento en que yo digo, llegó el momento de formalizar esta relación, eso se llama intención. ¿Listo? Cuando yo expreso mi intención, el universo no se queda quieto. El universo se empieza a mover cuando yo expreso mi intención. Y entonces a partir de ahí me empiezan a aparecer todas las relaciones de pareja anteriores. Todas las novias. Me empiezan a aparecer las mujeres que nunca había visto en la vida y que aparecen muy interesantes. Se mueve el campo, en algunos casos se mueve el campo, se mueve lo laboral. En otros casos, entonces ya empiezan a aparecer una serie de dificultades y de problemas con la persona con la que yo pienso definir la vida, ¿cierto?
Ujú. Todos esos movimientos que se producen en constelaciones los llamamos el campo de información. Ujú. ¿Sí? Es decir, toda esa es la información que nos va a permitir ir hacia la intención, ¿cierto? Ujú. Y entonces estos elementos que aparecen como elementos de información traen preguntas. Entonces es que me apareció la primera novia que yo dejé plantada, me apareció la novia decimoquinta con la que yo aborté algunas veces y eso nunca se elaboró, nunca se habló, sino que yo me perdí, ella me perdió. Entonces empiezan a aparecer todas las cosas que yo tengo pendientes, ¿cierto? Muchas veces me van a conectar con mis papás. Es que, claro, apareció la novia de 16 con la que yo me iba a casar, mis papás la rechazaban porque tenía estas características y justo la persona con la que yo me voy a casar tiene características de estas y ya mi familia está. Entonces, todo eso lo llamamos campo de información. ¿Quién lo suscita? El inconsciente. Ok. El inconsciente lo despierta. ¿Quiénes empiezan a vibrar con ese campo de información? Todas las personas que resuenan conmigo o que resuenan con esos temas. Entonces, cuando yo llego a una constelación, yo voy como consultante y encuentro un grupo de apoyo. Ese grupo de apoyo, ¿a qué va? Personas que tienen la intención primero, de conocer la técnica muchas veces, y Ujú. otros con la intención de colaborar y de ayudar a que una persona se reconcilie y se sane. Ujú. Cuando yo digo, yo quiero trabajar mi relación de pareja, entonces se abre el campo de conciencia mío. Mi Ujú. campo de conciencia está compuesto por la información inconsciente, no por la consciente. Ah, ok. Y las personas empiezan a resonar y como tú viste, se eligen unos representantes. A los representantes no se les llama, se les llama representantes, no se les llama actores, ¿cierto? Porque a un actor le entregan un libreto, Es cierto. a un representante no se le entrega un libreto, Ujú. ¿sí? Por ejemplo, si tú me hubieras invitado a mí, pero yo no hubiera podido llegar y yo le digo a alguien, vaya y me representa, Ujú. él viene a hablar de constelaciones, pero no viene a decir lo que yo le dije que tenía que decir. Ujú. Entiendo. Él viene a decir lo que él sabe, ¿cierto? Ujú. Entonces, por eso en constelaciones se llaman representantes, no actores, de Ok. representantes. El representante entra en el lugar, ¿cierto? Yo le digo, vamos a representar papá de Lina, tú vas a Ujú. representar, él entra en el lugar. Entra en el lugar del padre. Y su Ok. inconsciente, ¿sí? Que la teoría analítica lo tiene muy bien definido. La teoría analítica dice, cuando yo le digo al inconsciente que tiene que ir a un lugar, el inconsciente va a ese lugar y toma la información. Porque el inconsciente no tiene ni tiempo ni espacio. Y el inconsciente puede mover hacia adelante y hacia atrás. Entonces el inconsciente trae. ¿Y cómo se representa? Dejándome llevar por las sensaciones que se van produciendo en mi cuerpo, en el lugar donde yo estoy. Porque de hecho yo salgo de ese lugar y las sensaciones desaparecen, ¿cierto? Ujú. Y entonces todo eso que me llega es lo que va a permitir que la consultante conecte con su historia interna acerca de la relación con sus padres. Y ahí van a aparecer las dinámicas, ¿cierto? Dinámica, es que yo toda la vida he vivido despreciando a mi papá, es que yo toda la vida me he sentido abusado o abusada por mi mamá, es que yo no quiero a mi mamá, pero yo solo quiero a mi abuelita. Entonces Ujú. todo eso se manifiesta y una vez que tú lo ves, porque nosotros tenemos control sobre lo que vemos, sobre lo que no Ujú. vemos no tenemos control, ¿cierto? Correcto. Entonces, una vez que yo lo veo, yo ya puedo coger y empezar a decir, pues mira, en realidad el odio que yo siento hacia mi papá no me está dejando progresar en el trabajo, ¿sí? Y
pues no tiene sentido que yo odie a mi papá por algo que ya pasó, por algo que si yo voy y le pregunto, papá, usted me hizo tal cosa, con toda seguridad la mayoría de las veces no se acuerda. O, o son cosas que él sí se acuerda y que hay mucho dolor, pero no se logran integrar. Entonces uno dice, yo no me puedo pasar toda la vida aquí esperando a que mi papá integre lo que no quiere integrar. Pues yo acepto que él hizo esto, que él vivió esto, y bueno, y yo sigo para adelante, ¿sí? Porque, digamos, nadie nos va a devolver lo que ya vivimos, y una vez que la película se echó a rodar, ya no podemos cambiar las escenas. Entonces, por eso la idea es, pues yo aprendo a extraer, hay dos maneras de relacionarme con las cosas, simplemente digo dos por simplificar. Yo me puedo relacionar con las cosas llenándome de reproches y eso me paraliza, o me puedo relacionar con las cosas y decir, esto hacia dónde me impulsó, ¿cierto? Entonces, a veces momentos muy difíciles en la vida han sido la manera que el alma mía encontró para levantar el vuelo y descubrir unos horizontes que eran insospechados. Entonces uno coge y dice, bendita la herida que generó mi transformación, ¿sí? Bendita la herida que generó mi transformación. Y uno tiene ejemplos a morir, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a nombrar un solo ejemplo. Hablemos del santo más querido por toda la humanidad, por ateos, por no ateos, por creyentes, por indiferentes, por todos. Francisco de Asís. ¿De dónde nace Francisco de Asís? De un agarrón tremendo con el papá. Hasta el punto de que Francisco de Asís se quita toda la ropa y se queda desnuda y le dice al papá, vea, si esto es lo que a usted le interesa, téngalo y a partir de ahora yo me hago un hombre nuevo. Y ahí tenemos un hombre que es del siglo XI. Tú lo mencionas entre musulmanes y lo adoran. Lo mencionas entre judíos, lo adoran. Y es el único hombre que ha sido capaz de convocar a todo el mundo para orar por la paz. ¿Cierto? Un montón de siglos después. ¿Quién lo produjo? Un disgusto tremendo con el papá. Entonces, nosotros nos podemos quedar reprochando, es que me pasó esto, me pasó. O también podría decir, a veces la vida, a través del dolor, genera cosas supremamente valiosas y dignas de ser aprovechadas para el bien de todos. Así Tan es. bonito, qué belleza. Sí, hay una frase que también me gusta mucho que dice, en las desgracias es para que aprendas a dar gracias, para que des gracias, que uno no lo ve en el momento, pero se toma su tiempo y la vida le va mostrando a uno como las respuestas de por qué tenía o para qué tenía que pasar eso. Sí, porque era necesario que ocurriera de esa manera. Exactamente. O sea, porque era... Y fíjense, eso es fuerte, a la gente que le dé curiosidad ir. Yo al principio parecía una adolescente pasivo-agresiva. Yo llegué y era la más mala clase del mundo. Casi que con cachucha, audífonos, libro, a mí no me miren, yo aquí estoy. Yo solo vine pues porque me digo, estoy obligada. Y uno va fluyendo y perdóname si es desprestigiar la técnica y la teoría, pero es como magia. O sea, hay una cantidad de gente totalmente diferente y no se conocen y se nota la autenticidad y lo honesto que está pasando en ese momento. ¿Bajo qué técnica o cuál es la teoría que fundamenta las constelaciones? ¿Es física cuántica? ¿De qué estamos hablando? A ver, podríamos hacer referencia a varias cosas. Mira, la palabra magia a mí no me suena a desprestigio nada, al contrario, me parece lindo. Una cosa es lo mágico, otra cosa es la magia. ¿Cierto? La magia es la capacidad de ver lo que nadie se atreve a ver. Eso es magia. ¿Sí? Entonces, donde la gente ve un campo despoblado,
el mago ve una aldea construida. Eso es magia, ¿cierto? ¿Verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, tus avances en lo odontológico son magia, porque te metiste a explorar cosas donde nadie veía que había oportunidades, ¿cierto? Entonces, es lindo en ese sentido la palabra magia. Bueno, ¿qué hace? Una, hay un biólogo que se llama Rupert Sheldrake, que desde la etología, él dice que todos los seres filogenéticamente estamos conectados y compartimos la misma información en virtud de la especie, ¿cierto? Okay. Bueno, entonces él coge y dice, cuando estamos juntos creamos unos campos que llaman morfogenéticos, ¿cierto? Compartimos la misma forma genética, ¿verdad? Y entonces nosotros podemos resonar y vibrar. Por ejemplo, las personas que se han conectado con este live lo hicieron por resonancia. Vieron tu invitación y dijeron, nos interesa. Y ahí está. ¿Cierto? Nos interesa. Qué bonito, sí. Y entonces, y todos los likes que tú has puesto los participantes son por resonancia. Es decir, en su alma tienen algo que los mueve a. ¿Cierto? Entonces, en constelaciones es, nos encontramos los que nos vemos movidos a, ¿cierto? Y una vez que nos vemos movidos ahí, la información circula, ¿cierto? La información circula. Yo voy al mundo de la odontología y no entiendo ni pito, ¿cierto? Tú vienes al mundo de aquí y no entiendes ni pito. Pero encontramos un espacio donde conversar y ahí no entendemos del todo. ¿Ves? Son los campos de resonancia. Okay. ¿Sí? Los campos de resonancia. Bueno. Otra teoría. La psicología, el psicoanálisis, la psicología analítica, Lacan, nos cuentan que los inconscientes se comunican. Entonces, y esto es pues cierto, tú conoces a alguien y de inmediato tu inconsciente es capaz de leer cosas en esa persona. Y te conectas con esa persona, haces clic. Cuando tú dices, yo hice clic con una persona, fue porque tu inconsciente leyó el inconsciente de él y el de él leyó el tuyo. Y al cabo de un rato tú dices, claro, es que nos encontrábamos por esta razón. Cuando ya lo haces consciente, pero mientras tanto tú dices, ¿por qué siento simpatía por esta persona? ¿Por qué siento antipatía por esta persona? ¿Por qué esta persona, como decimos hoy, me despierta una buena vibra o me despierta una mala vibra? Es el inconsciente comunicándose. Entonces, desde ahí está. Y otra teoría dice, pues nosotros desde la superficie somos distintos, pero en lo profundo tenemos la misma esencia. Entonces, cuando dejamos que lo profundo salga a la superficie, nos damos cuenta que todos estamos en el mismo lado. Y estamos resonando y viviendo con las mismas cosas. Entonces, eso es lo que va pasando. Entiendo. Uno podría al inconsciente hablarles de la conciencia y decir, inconsciente mío, trata de mostrarme por qué escogí esto o por qué escogí aquello. O a veces pedir opinión o pedir, necesito tomar una decisión inconsciente, muéstrame que, no sé, uno se puede comunicar desde aquí con el inconsciente. Desde la conciencia para hablar con el inconsciente, claro. Sí. ¿Y cómo se hace eso? Digamos que la idea es aprender a fluir desde el inconsciente. ¿Sí? Y ahí está la verdadera sabiduría, cuando aprendemos a fluir desde el inconsciente. ¿Por qué? Digamos que los teóricos cogen y dicen que la conciencia es el 7% y el inconsciente el 93%. Así es. Entonces, por mucha conciencia que nosotros hagamos, siempre el inconsciente es muchísimo mayor. Y si tenemos la noción de inconsciente, como nos la enseñó Jung, que el inconsciente es colectivo y es la historia, el depósito de la historia de la humanidad, pues entonces imagínate con qué
cantidad de información podemos llegar nosotros a contar, ¿sí? Con todo el tipo de información y nos podemos conectar con muchísimas cosas. Y lógicamente, cuando uno se dispone y le pide al inconsciente que le muestre, el inconsciente te muestra. Y sin lugar a dudas. Y esa información es útil porque tener información nos da herramientas para avanzar. Estamos hablando de las constelaciones son efectivas para bloqueos, para traumas, para uno aprender a fluir, digamos, con mayor armonía, no estando tropezándonos tanto. Entonces, las constelaciones ayudan a eso. Esa información que adquirimos de la familia nos permite avanzar, fluir, Avanzar, claro. manifestar, que está tan de moda también esa palabra como, porque es que es tanta gente que dice, a mí porque me falta siempre como el pesito, porque yo estoy a punto de sacar este superproyecto y esta empresa y este negocio o esta relación, sea lo que sea, pero siempre falta algo, siempre hay un o autosaboteo, de dónde vienen esas mismas limitaciones que uno a veces se pone, o lo que tú dices que aparecen la información afuera, que yo ahorita que lo estabas mencionando, yo decía, es como que aparecen, uno necesita paz y salvos en la vida para ir avanzando, como en el colegio, como la matrícula, el paz y salvo de la biblioteca, de la cafetería, de que llega un momento en que uno se va a graduar y pide el título y le dicen, no amigo, ustedes de primero de primaria deben, no sé, cualquier cosa. Entonces, no sé si tenga sentido esa analogía, pero a veces uno dice, la gente, o no, la gente no, voy a hablar desde mí, da miedo tener tanta información porque uno a veces se encarta con ella, pero es como amorosamente manejarla para que no sea tan doloroso el proceso, lo que Sí, no, hablamos. si tú mira, la información te resulta dolorosa cuando tú quieres manipular la información. O sea, Ujú. pero cuando la contemplas, la información te ayuda a fluir. O sea, darte cuenta que tuvimos un ancestro que era narcotraficante, pues uno, no, qué vergüenza, ¿no? Pues él fue narcotraficante y ya, pues yo no tengo por qué pagar por lo que hicieron mis ancestros. Ujú. Pero cuando yo lo empiezo a negar, ya me empiezo a vincular con él. Entonces, cuando nos faltan los 5 centavitos de felicidad, como dice la canción, es porque esos 5 centavitos, el inconsciente sabe que no nos los puede otorgar por y Se solo nos cuando cortó ahí nosotros le decimos implícito, al perdóname inconsciente, si lo no, repetimos, el inconsciente no me lo da porque, porque advierte que ahí hay una historia de tristeza, de infelicidad, de tragedia familiar. Entonces él no quiere, no accede hasta que nosotros no le damos la información completa. Para que nos entendamos así rápido. Y es, cuando tú ves la película Coco, ves que el niño Miguel quiere ser artista. Su sistema familiar se opone. ¿Cuál es el argumento del sistema familiar se opone? Que el tatarabuelo era músico, se perdió, se fue con una mujer y dejó una niña abandonada. ujú, ¿La realidad cuál es? No, es que el tatarabuelo no se fue a sinvergüenciar, al tatarabuelo lo lo mataron y le mataron. suplantaron la identidad. Y Ujú. cuando ya se sabe esa verdad, el sistema te autoriza para que seas cantante. Ay, qué bonito, se me pararon los pelitos. Sí, Entonces, total, clarísimo ese ejemplo. y siempre es así. Entonces, cuando hay algo que tú intentas y no logras, entonces en la psicogenealogía está la respuesta. Hay un ancestro que tuvo un asunto trágico. Eso trajo un dolor grande en el sistema familiar y el sistema familiar, para protegerse del dolor, niega este derecho. ¿Sí? Ujú. Niega este derecho. Entonces, ya, una vez que se sabe la verdad, ya está otra vez otorgado el derecho. ¿Sí? Entonces, es una... Increíble. Es como si se generan esos paradigmas inconscientes, por decirlo así. Se va heredando generación en generación y no saben por qué hacen esto, no saben por qué hacen aquello, pero simplemente lo hacen. La pregunta bonita es, ¿y por qué habría sido así? ¿Esto qué conexión tiene
con las regresiones, con hipnosis? ¿Cómo se diferencia o qué puntos en común tendrían? Lo que pasa es que son técnicas diferentes. Si tú te das cuenta que en constelaciones no todo se da de manera muy fluida y natural, sin necesidad de hacer ninguna alteración de la conciencia, sino que al revés, hay toda una disposición a honrar la información, a acogerla, y como tú ya lo tienes incorporado, a mirarlo amorosamente. Mirar amorosamente una cosa es no juzgarla, ¿sí? Porque se dio así y bueno, qué rico que se hubiera dado de otra manera, pero se dio así. Y si se dio así es porque esa era la forma correcta, como se tenía que dar. Y si esa es la forma correcta para darla, para que se hubiera dado, pues yo la cojo. Y ahora yo, con esa libertad que me dan las cosas, yo lo puedo transformar, hacer diferente, no mejor, pero diferente sí. Diferente. Porque es que eso yo creo que lo estaba haciendo mejor aquí. Después va a venir la hija mía y me va a decir, no, usted lo hizo mal. Entonces, lo vamos haciendo diferente, vamos teniendo permiso para hacerlo diferente. Lo mejor es muy pretencioso, ¿no? Sí, diferente. Me encanta esa palabra, me la llevo en el corazón, porque no es mejor ni peor, es diferente. Mira, aquí van a ser las 7 de la noche, pero como tuvimos unas demoritas, yo creo que todavía no nos van a cortar. Me parece tan bonito, digamos, esto que estamos aprendiendo ahora, y es porque cuando estamos hablando entre adultos, uno inconscientemente también trata de ser muy víctima, de decir, no es que en mi casa hicieron esto, es que mi papá tal cosa, o es que mi mamá, o es que... Entonces, primero es saber que somos libres, que somos adultos y que tenemos ese poder y esa capacidad de cambiar la historia, si no nos gusta. Tomar lo que nos gusta, honrar a padre y madre, que no necesariamente es bueno o malo, sino son papá y mamá, y esa energía es tan importante tenerla ahí. Y sobre lo bueno que ellos nos dan, entender lo que no es de pronto tan bueno, que no nos pareció tan chévere, pero que al final resulta que es lo que más nos hace crecer y tratar de hacerlo diferente y sabemos que nuestros hijos lo van a hacer diferente. ¿Por qué pasan esos saltos de generaciones? ¿Por qué los hijos se parecen más a los abuelos? Bueno, ese es un tema bien interesante, porque digamos que nosotros no vamos evolucionando linealmente, nosotros vamos evolucionando cuánticamente. Entonces, mira, aquellos asuntos que yo no he resuelto con mis papás son los asuntos que mi hija me va a obligar a mirar hacia atrás. ¿Y por qué me los va a obligar a mirar? Porque ella va a sentir la veneración por mis padres que yo no logré sentir. ¿Sí? Entonces, Claro. a través de los hijos, yo vivo mi propia historia de otra manera. Entonces nosotros, los hijos tienen una capacidad de despertar en nosotros, de ayudarnos a ver todo aquello que nosotros nos negábamos a ver en su momento. Y entonces los vamos resolviendo en compañía de ellos. Qué bonito. Ellos no son maestros, pero sí son unos muy buenos espejos retrovisores. Maravilloso. Entonces, Tenemos varios amigos de otros países. Ah, perdóname, te interrumpí, termina, tranquilo. no, ya había Que hay terminado una ahí. preguntita que me pusieron acá. Es primera vez que me ponen una pregunta y estoy muy emocionada, porque siempre me preguntaban acá por el chat. Tengo dos amigas que amo, María Regina y Magalí de Guatemala, y María Regina me pregunta, ¿hasta qué línea ancestral abarca la constelación? Yo, no, mira, nosotros en constelaciones del vínculo y del trauma abarcamos hasta 4 generaciones, porque en constelaciones del vínculo y trauma hemos logrado ver que los ciclos se empiezan a repetir cada 4 generaciones. ¿Sí? Entonces, cuando hay alguien que te dice, no, tú puedes lograr ir hasta 10 generaciones atrás, sí, lógico. Y si me lo propongo, puedo ir hasta 30 generaciones atrás, pero voy a ver que cada 4 generaciones me repite el comienzo del ciclo. Entonces, digamos que una manera de simplificar las cosas es trabajar con esos 4 generaciones, porque ahí están contenidas todas
las preguntas, ¿sí? Perfecto. Aquí Clary nos pregunta que si para hacer uno constelaciones no es uno solo, sino con un grupo de personas. Se pueden hacer de las dos maneras. De hecho, yo, por ejemplo, atiendo la consulta todo el día y ahí hacemos trabajo de constelación individual y los sábados y los lunes hacemos taller grupal. En este momento lo estamos haciendo online y ha sido una experiencia muy gratificante porque nos hemos podido dar cuenta que la conexión es exactamente igual que si nos estuviéramos viendo face to face, pues si nos pudiéramos estrechar la mano. Eso es Y yo importante. pues personalmente les recomiendo las dos porque son dos experiencias muy distintas. En la individual obviamente uno está más cómodo, hay más confianza, se aprenden y se ven unas cosas y el grupal también es una experiencia fascinante, la verdad. Yo hice un trabajo ahí de perdón, de sanación súper bonito en la constelación grupal. Entonces, si tienen curiosidad, si les llama la atención, si resuena, como dice Francisco, pues yo recomendaría las dos, pero obviamente dejándose asesorar pues de los expertos. A estas personas que estás entrenando en constelación necesitan tener alguna profesión de la salud, psicólogos, psiquiatras, médicos o cualquier persona puede estudiar constelación. Mira, la condición que nosotros ponemos es que sean personas que quieran servir a la vida y que tengan la disposición de servir y segundo, que sean supremamente humildes y sepan que su tarea es acompañar a ver la dinámica, pero que aquello que ya implica un trabajo profesional de psicología, entonces yo ya no me meto si yo no soy psicólogo, ¿cierto? Correcto. Sino que hace de cuenta, pues, con todo el respeto, ¿cierto? En odontología hay una higienista oral, ¿cierto? Entonces la higienista oral te hace un trabajo, pero cuando ya llegas a cierto lado, pues venga, ya esto es de aquí del odontólogo especialista en las cosas. Digamos que el constelador es como esta persona que te ayuda a descubrir, que te ayuda a ver la dinámica, te ayuda a resolverla, pero en aquellos casos donde, por ejemplo, ya hay unas situaciones traumáticas que necesitan un mayor acompañamiento, pues si yo no soy psicólogo, le digo, mire, aquí hay un psicólogo y esto en específico, trabájelo para que ya usted pueda ir. En vínculo y traumas, digamos que ahí ya exigimos que la mayoría de la gente sea consteladora familiar para poder entender las dinámicas más profundas que representa el trauma y el estrés postraumático. El estrés postraumático es lo que queda después de vivir una experiencia difícil. Y el trauma es lo que queda después de superar el estrés postraumático. Oh, por Dios. Y eso es lo que ya nos convierte en proyecto de vida de dolor. Que después se convierte en el proyecto de vida del amor, ¿o no? Y que la idea O es debería ser. convertirlo en el proyecto de amor. Me acabas de dar un excelente aporte. Ah, qué bueno, me alegra mucho. Lo voy a utilizar en clase en la inauguración del curso. Qué bueno, me Muy alegra bien. mucho. Aquí faltan 2 minuticos, tenemos otro comentario. Aquí María Regina dijo que ella representó una bisabuela en un campo de concentración. Pregunté hasta qué generación. Dice, bueno, antes y después, hasta qué generación en el futuro. Pues, ¿será esa María la pregunta? No sé si le estoy entendiendo. Dice, pregunté hasta qué generación. Ella, y contó que había representado a una bisabuela en un Sí. campo de concentración. Sí. Entonces, sí, eso es posible porque ya tú sabes que las personas que estuvieron en los campos de concentración reprimieron tanto su experiencia que los nietos de esas personas comenzaron a suicidarse y a tener episodios depresivos supremamente fuertes. Entonces, todo lo que en el sistema se reprime sale en una generación siguiente. Qué Y bonito. va teniendo ahí su implicación. Bueno, Linilla, yo creo que te voy a tener que dejar porque tengo No, allí ya. en el Una YouTube cosa. Live del cole, Claro. ya tengo allí el público listo para comenzar el otro rollo. Me fascinó, aprendí muchísimo. Muchas gracias por estar con nosotros.
Te mando un abrazo gigante. A Gracias por ti todo por lo la que compartes y invitación por tu y a todos los servicio. que dedicaban tiempo a escucharnos, un abrazo también grande. Bueno, feliz noche para todos. Que estén Feliz bien. noche, Gracias. Linilla, un abrazo y Chao. Un gracias. abrazo para ti. Gracias.